político de Jürgen Habermas. José Luis, mucho gusto verte por aquí también. Y como les comentaba, pues en esta conferencia me voy a centrar en los conceptos políticos fundamentales de la obra filosófica de Jürgen Habermas, sobre todo pues en tres conceptos que sería espacio público, opinión pública y política deliberativa. Esto pues habría que recordar que Habermas ya desarrolla plenamente este modelo hasta facticidad y validez en la década de 1990. Probablemente yo considero que nos encontramos cuando analizamos la obra de Habermas frente a la síntesis en el campo de la filosofía política más importante desarrollada durante la segunda mitad del siglo XX y probablemente también inicios del XXI. En este sentido, pues sería importante que todo aquel interesado en el pensamiento político de Habermas considere pues este fuerte carácter interdisciplinario, ¿no? Abarca campos desde el sociológico, el sociológico inclusive hasta el campo estético. Por eso es importante considerar que sería muy difícil intentar abordar su obra únicamente desde los canales, digamos, del pensamiento normativo o el pensamiento estrictamente filosófico, tanto también por los canales únicos o exclusivos del pensamiento más empírico, analítico, es decir, por ejemplo, lo que podemos encontrar en el campo de la teoría política o del análisis político. Ahora, para ofrecer un panorama general del pensamiento político de Habermas, voy a estructurar esta conferencia en 4 partes, las cuales corresponden a 4 modelos políticos que podemos identificar que Habermas desarrolla de la década de 1960 hasta prácticamente los fines de la década de 1990. Son 4 modelos políticos básicos, los cuales describen, o en su trayectoria describen, pues la evolución del pensamiento político de Habermas, la creciente complejización temática y conceptual de la misma, y que también van a pues expresar el conflicto, uno de los conflictos y tensiones que podemos encontrar en el núcleo de la modernidad política, que está conformada por las relaciones entre ciudadanía, Estado, organizaciones políticas y también por el propio devenir de la razón durante el siglo XX. Me voy a enfocar en este momento pues a desarrollar el primer modelo político de Habermas, el cual él lo lleva a cabo desde fines de la década de 1960 y que podemos denominar como una propuesta de implantación o de imperio del principio de publicidad o Prinzip der Publicität en alemán, en el ámbito de las organizaciones internas instituciones tales como, por ejemplo, partidos políticos, sindicatos, y que, bueno, ahorita vamos a hacer un balance de eso. Aquí nada más sería importante señalar que cuando Habermas habla de principio de publicidad en la década de 1960, él está hablando del principio de publicidad de corte kantiano, porque es algo que se pierde un poco pues en la traducción en español, porque en el original en alemán, en este gran texto que se Struktur Wandel der Öffentlichkeit, que podemos encontrar como traducido como Historia y Crítica de la Opinión Pública, pero que la traducción más estricta sería el cambio estructural de la opinión pública, Habermas distingue entre 2 términos en alemán, que es Werbung, que cuando hablamos de Werbung nos referimos pues a esa publicidad comercial, o esa publicidad que tiene que ver con el trabajo de los medios masivos, de las relaciones públicas, del marketing político inclusive, y cuando Habermas habla del principio der Publicität o el principio de publicidad en sentido kantiano. ¿Qué sería este principio de publicidad o principio de Publicität en sentido kantiano? Pues este nos va a remitir, digamos, por ponerlo en términos muy concretos, a lo que hoy entenderíamos por transparencia pública o por debate público de temas de interés político por parte de la ciudadanía, por esta idea, digamos, de apertura y de discusión pública. Entonces, Habermas va a hablar o va a proponer un modelo de principio de publicidad y principio de espacio público al interior de las organizaciones políticas. Antes de entrar estrictamente en el análisis de este primer modelo, yo creo que sería importante realizar algunas anotaciones. Por ejemplo, este modelo
estaría muy influenciado por el propio desarrollo académico de Habermas en el Instituto de Investigaciones Sociales, el Institut für Sozialforschung. Él trabajó como asistente de Theodor Adorno de 1957 a 1959, y también en este periodo donde se va a configurar este pensamiento político original, también va a estar muy influenciado pues por la propia discusión en el ámbito del movimiento estudiantil en la Alemania Occidental en la década de los 60, especialmente el movimiento estudiantil en Frankfurt en 1968. Y en este sentido, pues nos vamos a encontrar con la configuración de un pensamiento político original que va a revitalizar el pensamiento ilustrado. O sea, eso es muy importante, porque aquí va a ser el principal debate que va a tener Habermas pues con los movimientos sociales del 68, el movimiento estudiantil, y también pues con, que fue un movimiento fuertemente influenciado por la tradición del pensamiento marxista, y que Habermas se va a alejar de categorías como vanguardia, como revolución proletaria, como proletariado en general. Bueno, ahorita vamos a tocar esos temas, pero, perdón, esta interpretación de Habermas sobre el espacio público y sobre Marx realizada a fines de la década de 1950 le valió un ambiente de animosidad, especialmente pues por parte de Max Horkheimer, que Horkheimer consideró que este concepto de espacio público y este concepto de democracia construido por el joven Habermas tenía implicaciones radicales democráticas, lo cual, bueno, si ahora lo volvemos a leer detenidamente la obra, pues yo creo que esta opinión de Horkheimer no se sostiene, pero en su momento, digamos, se genera una animosidad por considerar que tiene implicaciones radical democráticas el concepto de espacio público y de democracia, y crean un ambiente tal en el Instituto de Investigaciones Sociales que determinan o que presionan a Habermas a salir del instituto y a terminar esto que se conoce en Alemania como la habilitación Schrift o escrito de habilitación para convertirse en profesor universitario en Marburg, bajo la dirección de una de las figuras centrales de la ciencia política en Alemania en el siglo XX, que es Wolfgang Abendroth, y que también va a determinar pues un acercamiento de Habermas al campo de la ciencia política, en el cual también pues él está formado. En fin, en 1961 entonces es cuando aparece publicada en Alemania una de sus grandes obras, que es, como les comentaba, Strukturwandel der Öffentlichkeit, o el cambio estructural de la opinión pública, el cual va a describir la génesis, el desarrollo, la transformación y el posterior decaimiento de ese espacio público burgués, y el cual va a tener pues su origen desde pues esta idea o el espacio de labios políticos ateniense, el campo de, pues, del ágora, hasta pues pasar por la res pública romana, la importante distinción jurídica romana entre públicos y privatus, y posteriormente también el surgimiento de lo que Habermas denomina la Öffentlichkeit o el espacio público representativo durante la Edad Media, pero la cesura más importante sería el desarrollo del espacio público literario a partir del siglo XVIII, con la Ilustración. Es decir, pues la aparición de o el surgimiento o difusión de las mesas de café, de las discusiones en salones, de este intercambio epistolar, de pues la discusión en estas sociedades de café, de artículos periodísticos que cuestionaban crecientemente a la monarquía y a la práctica del arcano imperio, es decir, la práctica del secretismo del poder. Entonces se va a generar un espacio público literario, crítico, político, es decir, del intercambio epistolar y literario se pasó, digamos, de modo natural pues a la crítica política. Fueron temas que finalmente se terminaron politizando y que van a determinar pues esta consolidación del espacio público burgués literario. Ahora, sería muy importante, antes de seguir con esta cuestión, con el análisis estricto de esta obra, que pues la obra en sí tuvo una amplia recepción crítica en Alemania en la década de 1960. Sobre todo fue muy prontamente criticada por los jóvenes de izquierda, particularmente por pues, los discípulos, uno de los discípulos de Habermas, que es Oscar Necht, que tiene un libro bellísimo, a mi consideración, publicado en coautoría con el cineasta alemán Alexander Kluge,
que se llama Öffentlichkeit und Erfahrung, que lo podemos traducir como espacio público y experiencia, donde la crítica va a ser que Habermas, en el cambio estructural de la opinión pública, elaboró pues una versión muy estilizada o muy idealizada del espacio público burgués, y también pues una idealización de los potenciales emancipativos de la modernidad ilustrada, y que es una crítica también muy puntual y que me parece también muy correcta, y que Habermas posteriormente va a reconocer, que Habermas va a marginar de su análisis a lo que podemos denominar como los espacios públicos subalternos o los contraespacios públicos, por enfocarse pues esa idea de espacio público burgués y a las estructuras jurídicas políticas de la modernidad organizada en términos de Estado de Derecho. Esta obra, Espacio Público y Experiencia, escrita por Necti Kluge, pues es una de las obras más importantes y una de las primeras críticas sistemáticas que podemos encontrar a Habermas. Respecto a estas discusiones, también es muy importante recordar que Habermas no solo, bueno, Habermas es muy conocido porque en 1968 interviene en los debates estudiantiles con no muy buena recepción, porque digamos, acusa las estrategias del movimiento estudiantil como un infantilismo de izquierda, porque había llamados a la acción directa, y la versión de Habermas pues era un poco más institucional, apelaba a la idea de una ciudadanía que participara en el espacio público, no tanto a acción directa en términos radicales, y en este sentido, estas reflexiones las podemos encontrar en un texto que sinceramente es muy complicado de encontrar. Digo, si alguien lo encuentra por estos rumbos, pues me lo puede, a ver si me lo puede compartir, mandar el PDF, porque a mí me costó muchísimo trabajo encontrarlo. Inclusive, pues cuando yo hice mi estancia en la Fernse Universität in Hagen, ahí lo encontré, pero no hay traducción al inglés ni hay traducción al español, por desgracia. Es un texto que se llama Studentum Politik, publicado a fines de la década de 1950, donde es un texto que Habermas escribe en coautoría con dos de sus colegas, que es, si no me equivoco, Ludwig von Friedeburg y Christoph Ohler, donde ellos realizan, como jóvenes académicos, un ejercicio estadístico para tratar de encontrar las respuestas y los intereses formativos y profesionales del estudiantado en Frankfurt los iba a conducir pues a constituirse posteriormente como ciudadanos que participan activamente en lo político o no. Pero de este texto en el cual encontramos este ejercicio estadístico, Habermas va a escribir los dos o tres, no recuerdo exactamente, capítulos más teóricos, en los cuales pues son muy interesantes porque Habermas desde esta hora ya muy temprana va a establecer las líneas generales de su pensamiento, que sería una crítica muy puntual a lo que podemos denominar el privatismo de lo político, es decir, a esta ciudadanía que se reduce al rol de consumidora de opciones políticas, que es convocada periódicamente en términos plebiscitarios y que es manipulada por el trabajo de los medios de comunicación. Este es un gran tema en general en el campo de la filosofía y la teoría política. Lo podemos encontrar posteriormente desarrollado, por ejemplo, en la obra de Gilles Lipovetsky, Zygmunt Bauman, y se diga toda la idea de modernidad líquida, de el modelo republicano que encontramos en Bauman, que trata de ser una respuesta, pues esta idea de la ciudadanía como consumo, por ejemplo, por estas latitudes, pues las discusiones con García Canclini, y que también fue un tema que fue analizado también anteriormente por un autor que me parece injustamente no citado por Habermas, que es Erich Fromm, otro de los grandes miembros de la teoría crítica, en un texto que se llama Tener o Ser, donde dedica un capítulo a hablar de esta ciudadanía que se reduce al rol de consumidora de opciones políticas, porque esto tiene pues importantes consecuencias en la modernidad política durante el siglo XX. Sobre todo pensemos en la discusión con los teóricos de las élites, ¿no? Por ejemplo, Robert Michels, Maurice Duvergier, teóricos anteriores a esa discusión, por ejemplo, el propio Pareto, Gaetano Mosca, donde se concibe un modelo
de conducción de lo político que margina a la ciudadanía o que no se le considera, no se considera su participación en términos de crítica, en términos de política sustantiva en el proceso de formación de las decisiones políticas, ¿no? En fin, entonces Habermas hace énfasis en esta crítica a la ciudadanía reducida al rol del consumidor, que es un tema que me sorprende porque en esta obra temprana de Habermas no es muy abordada o no suele ser muy abordada, sino más bien se suele focalizar mucho pues el concepto de espacio público o de opinión pública, pero no esta cuestión. Y finalmente también va a ser un fuerte énfasis en la perspectiva de un espacio público político de naturaleza crítica, cuyo portador pues es un ciudadano interesado en lo político. También pues tendríamos que hacer algunas puntualizaciones importantes porque para entender este pensamiento político de Habermas en términos generales, no vamos a encontrar en Habermas no vamos a encontrar propuestas de acción política concreta o no vamos a encontrar delineadas estrategias de acción. No va a ser llamados a la acción directa, no va a dedicarse como a esbozar una estrategia o táctica de acción política y lo va a diferenciar en ese sentido, pues evidentemente, pues de la tradición marxista, sobre todo pues esta idea de vanguardia, por ejemplo, o de llamados a la acción directa, ¿no? Y en cambio, habría que entender esta idea de Gesellschaftstheorie o de teoría social en términos más de ofrecer un instrumental analítico para entender pues esta realidad política o para intentar analizar las tendencias políticas en este proceso de racionalización, de institucionalización jurídica, de algunas instituciones que posibilitan la acción política y que en este punto pues habrá que recuperar, me parece, en este paréntesis que estoy haciendo, pues la advertencia que Habermas hace hacia el final de la teoría de la acción comunicativa, donde nos dice que pues esta teoría social construida con intención crítica no se acerca ni siquiera a ser una nota promisoria ni una promesa de nada, sino que más bien contiene una sospecha y que se trata de un instrumental analítico que serviría más como el carácter focalizador de un lente, por decirlo de algún modo, para analizar estas tendencias, pero queda claro que no nos va a proponer tácticas o estrategias de acción concreta. No obstante, si esa teoría social sí está pensada para ofrecer una orientación a la acción, pero porque hay una fundamental relación entre teoría y praxis que Habermas no descuida, pero no es un llamado a la acción directa. En este sentido, también habrá que recuperar lo que Habermas nos escribe en un texto que es Verdad y Justificación. Bueno, lo podemos encontrar así en español, específicamente un capítulo que será muy interesante debatir, que es la filosofía como guardiana e intérprete, donde habla del papel del filósofo en el ámbito de la opinión pública o del espacio público. Y lo que nos dice es que el papel del filósofo se asemeja más como a esta idea lo llama el Offenlicher-Hutter, es decir, el guardián público de la racionalidad, que puede hacer contribuciones en las discusiones normativas en torno, por ejemplo, a la organización de una sociedad justa, o en general, pues a esto que Habermas va a llamar después de 1980 el proceso de colonización del mundo de la vida, pero que no se va a constituir como una vanguardia iluminada, o sea, como el intelectual de vanguardia iluminado que le va a decir a los movimientos sociales qué hacer, ¿ok? Bueno, por otro lado, pues lejos de predominar un análisis de corte pesimista o pues hacer énfasis en un fracaso de la razón y caer pues en posturas posmodernas o en críticas radicales a la modernidad y a las instituciones políticas de la modernidad, pues Habermas va a hacer un fuerte énfasis en el potencial emancipativo de aquellas estructuras jurídico y políticas organizadas en términos de Estado de Derecho. Particularmente, lo vamos a abordar un poquito más adelante, pero va a ser una defensa de los derechos fundamentales, entendidos como aquellos que van a posibilitar también un ejercicio de lo que en filosofía política llamamos la libertad positiva del ciudadano, es decir, aquellos derechos políticos fundamentales que le van a posibilitar al ciudadano tener una participación activa en el espacio público político, es decir, por ejemplo, la libertad de pensamiento, la libertad de reunión, la libertad de asociación. Bueno,
Finalmente, pues lo que correspondería a esta teoría social crítica sería pues el análisis pues, de estas grandes tendencias políticas que los siguientes modelos que voy a explicar pues intentarían un poco dar una respuesta. El primer modelo, como les comentaba, podemos denominarlo como el principio de publicidad, como ese principio de publicidad kantiana, o ese principio de espacio público al interior de las organizaciones políticas. Como les comentaba, pues Habermas en este texto, que es el cambio estructural de la opinión pública, va a analizar pues esta génesis, desarrollo y decaimiento del espacio público y la consolidación del espacio público burgués y su posterior disolución y desvanecimiento en el Estado social, y también de categorías muy importantes, como les decía, de opinión pública, la distinción entre público y privado. Y también aquí es importante pues observar, si nos interesa mucho este tema, que durante este periodo Habermas tiene una fuerte influencia de este texto, gran texto de Hannah Arendt, que es The Human Condition, porque recordemos que aquí Hannah Arendt pues nos habla también de esta idea de la distinción entre lo público y lo privado, esta idea también de espacio público, pero Habermas me parece que también injustamente en esta gran primera obra, que es el cambio estructural de la opinión pública, no la cita en ningún momento, pero el análisis es totalmente de corte arentiano. Ahora, Habermas va a analizar pues esta transformación estructural del espacio público, sobre todo ante la emergencia del Estado social, que esto es una categoría que Hannah Arendt desarrolla en The Human Condition, la emergencia de este Estado social y la constitución de este publicum literario que se había originado en el siglo XVIII, su transformación o sustitución por un publicum masa de ciudadanos, digamos, desinteresados en general en lo político y convocados periódicamente en términos plebiscitarios para renovar a las élites. Es, digamos, a donde llegaría el análisis de esta obra. No la vamos a analizar en general porque no nos va a dar tiempo, pero digamos que lo que está de fondo sería la perspectiva, pues, ¿qué nos podemos preguntar? O sea, ¿este público literario se puede revitalizar bajo las condiciones del Estado social o del Estado neoliberal? Lo que Habermas nos dice es evidentemente que no. O sea, Habermas no estaría cifrando esta posibilidad de espacio público del principio kantiano de publicidad al interior de las organizaciones en la revitalización de ese público literario. O sea, Habermas va a decir, bueno, aquí hubo una disolución sociológica de ese público literario, el cual no es posible, digamos, revivir, y por lo tanto habría que pensar cuál sería el mecanismo para lograr que esto desemboque en un espacio público político de naturaleza crítica. La propuesta de Habermas, esta primera propuesta habría que señalar que es muy problemática, como vamos a ver en un momento, porque para ser muy concretos, lo que Habermas propondría sería lo siguiente, que se instaurara, pero él no explica cómo, ni siquiera habla de una institucionalización jurídica, solo habla de que se instaure este principio de transparencia o de publicidad kantiana o principio de espacio público al interior de las organizaciones como instituciones políticas, inclusive hablará de sindicatos, y que esto pudiera funcionar como de puente para que de esta transparencia y discusión, raciocinio público al interior de las organizaciones se pasara a la discusión pública, digamos, en el espacio público general. Ahora, desde la ciencia política, por ejemplo, pues ya nos puede empezar a brincar esto, ¿no? Sobre todo porque es una propuesta diametralmente opuesta a lo que diagnostica la teoría de las élites. No se trata como de confrontarlo con otras teorías, sino más bien de hacer una crítica inmanente del pensamiento de Habermas, pero aquí sí brinca mucho porque recordemos que la teoría de las élites, con las cuales también en algún momento Habermas las conoce y discute, aunque no de un modo sistemático, comprende a las organizaciones políticas sociales como complejos de poder y complejos también de constelaciones de intereses, también de intereses de poderes fácticos. Entonces, digamos que esta visión es muy idealista, sobre todo porque Habermas ni siquiera lo está aterrizando al campo jurídico, es decir, ¿cómo vas a obligar a ese principio de publicidad, de transparencia al interior de las organizaciones sin mecanismos jurídicos? Los que aquí estén del campo de derecho, por ejemplo, como José Luis Morfín,
pues sabrá que sin el ámbito jurídico esto difícilmente se logra. Pensemos ahora pues en la difusión de los mecanismos jurídicos de transparencia pública a partir de la década de 1990 hasta la actualidad, y la dificultad aún habiendo mecanismos jurídicos de que esto se logre. Entonces Habermas no lo esboza, simplemente lo propone y digamos que tendría ese primer carácter problemático. Ahora, antes de pasar al segundo modelo, este fue el primero, nada más sería señalar que, como les comentaba, esta obra pues tuvo una amplia recepción crítica en Alemania en 1960, pero tuvo una traducción tardía al ámbito anglosajón. Fue traducido en Estados Unidos hacia la década de 1990, se realizó una serie de conferencias en 1989, donde participan pues algunos de los académicos e intelectuales pues más relevantes en la discusión de Habermas, por ejemplo, como pues ahí se desarrolló mucho la crítica feminista. Por ejemplo, participaron Nancy Fraser o Sheila Ben-Habib, y le hicieron una crítica muy puntual, pero esta crítica fue tardía, o sea, viene después de la crítica que se le hizo desde los enfoques marxistas, que es que este modelo de espacio público de Habermas adolece de una gender blindness, es decir, una ceguera de género. ¿Por qué? Porque fracasa en ver este espacio público político como un espacio de exclusión y de opresión contra la mujer. Lo cual Habermas, al participar en el Congreso y al escribir el foreword o el prefacio a esa reedición, a esa traducción de 1990, reconoce pues que tienen totalmente razón, que prácticamente pues el debate feminista no lo tiene en el radar, pero que sobre bases liberales, por decirlo de algún modo, esa crítica no es incompatible pues con ese concepto de espacio público. Y sobre todo habrá que señalar que desde el ámbito feminista, pues lo que se critica también es esta distinción entre lo público y lo privado, fundamentalmente pues porque lo privado íntimo se constituyó como un espacio de opresión, de reclusión de la mujer, ¿no? Y que el hombre, pues, o este espacio público, pues iba a ser un espacio político donde por excelencia pues participan los hombres, ¿no? En detrimento de la participación de la mujer. Bueno, en fin. Finalmente, bueno, ese es el primer modelo que podemos encontrar esbozado en Historia y Crítica de la Opinión Pública, o el cambio estructural de la opinión pública. Ese es el primero. Vamos a pasar al segundo. El segundo, pues lo podemos encontrar desarrollado de 1970 a 1980. Vamos a ponerle, digamos, esa cesura temporal. Y va a estar caracterizado pues por la complejización temática, por una serie también de debates que Habermas va a llevar a cabo. Por ejemplo, durante esta década va a discutir con la teoría de sistemas de Luhmann, que es otro de los grandes titanes de la sociología alemana, que también desarrolla pues un pensamiento también de corte anti-ilustrado, y anti-habermasiano. Claramente es uno de los grandes críticos pues de esta idea de racionalidad comunicativa, y que vamos a poder encontrar pues el desarrollo de estas posturas, por ejemplo, textos como Conocimiento de Interés, Teoría y Praxis, el texto que escribe en coautoría con Niklas Luhmann, que es, ¿cómo se llama? Gesellschaftstheorie o der Sozialtechnologie, es decir, teoría social o tecnología social, y también en textos como Problemas de legitimación en el capitalismo tardío. Aquí es muy interesante porque es muy complicado pues abordar esta década tan productiva de Habermas, pero para ponerlo en términos muy generales, Habermas durante este periodo pues va a criticar esta escisión entre, digamos, el conocimiento científico objetivo y este conocimiento que tiene que ver más bien con lo hermenéutico social. Y va a haber una aproximación de Habermas, pues, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con filosofía del lenguaje, por ejemplo, la teoría de los actos de habla, la hermenéutica de Gadamer, la fenomenología de Husserl, donde, por ejemplo, Habermas va a recuperar el concepto de Lebenswelt o de mundo de la vida, que aquí yo voy a hacer un pequeño paréntesis porque lo voy a mencionar mucho, esta cuestión de Lebenswelt o de mundo de la vida. ¿A qué se refiere? Sería pues este plexo o este entramado social donde se da fundamentalmente pues las experiencias comunicativas, digamos vis a vis o cara a cara, y donde también va a ser un espacio donde por excelencia se van a reproducir los valores de uso.
es decir, aquellos valores que van a constituir pues las estructuras normativas de un espacio social no colonizado por los imperativos del sistema administrativo y del sistema económico, por decirlo de algún modo. Bueno, entonces en este sentido, también Habermas se va a caracterizar por realizar a nivel teórico un acoplamiento entre grandes corrientes del pensamiento. En este sentido, vamos a ver un acoplamiento entre pues este conocimiento científico objetivista, en el cual Habermas también está formado, y que aquí podemos encontrar a la teoría de sistemas con ese conocimiento hermenéutico fenomenológico, donde él va a desarrollar, evidentemente, como ya se pueden dar cuenta, pues esta idea de la teoría de la acción comunicativa. Es decir, aquí vamos a encontrar pues la génesis del concepto de racionalidad comunicativa y lo que se conoce como el linguistic turn, como el giro lingüístico en la obra de Habermas. Yo me voy a concentrar no en todo ese debate porque es enorme. También se me estaba olvidando comentar que este debate es un debate clásico en la sociología alemana. Ya lo habíamos encontrado, por ejemplo, en la discusión entre Heinrich Rickert y Wilhelm Dilthey, entre, por ejemplo, las Naturwissenschaften y las Geisteswissenschaften, es decir, las ciencias naturales y las ciencias del espíritu, y que también ya había tenido una reedición en esta discusión entre el racionalismo crítico de Karl Popper y la teoría crítica de Theodor Adorno, el cual se llevó a cabo a fines de los 50 y que Habermas también participó. En fin, es una discusión muy grande, pero de ahí yo lo que rescataría es que Habermas va a hacer un fuerte énfasis en la tradición hermenéutica de Gadamer, en la fenomenología de Husserl, y a través de este giro lingüístico pues va a llegar a esta idea de una teoría de la acción comunicativa. En este modelo, pues, sobre todo en problemas de legitimación en el capitalismo tardío, pues vamos a encontrar pues este análisis de las tendencias a la crisis, que en términos generales Habermas va a acoplar completamente con las tesis sobre el espacio público o sobre la Öffentlichkeit, que ya había desarrollado en su primer gran obra de 1961, que es el cambio estructural de la opinión pública. Lo que va a hacer es incorporar esta perspectiva de una ciudadanía participativa en lo político y la idea de un espacio público político activo y crítico, pero ya no va a hablar del principio de publicidad, digamos que da un borrón, porque ya no lo vuelve a mencionar, no lo vuelve a analizar, se va al olvido, y en cambio Habermas va a empezar a hacer un fuerte acento en lo que podemos llamar las estructuras nucleares que se encuentran en este mundo de la vida, es decir, en el mundo social, es decir, aquel, si lo vemos en teoría de sistemas, sería lo que está en la periferia del sistema político, en la periferia del sistema económico, donde hay un intercambio cara a cara a través de la acción comunicativa y donde por excelencia se generan los valores de uso, es decir, aquellos valores que no son sujetos pues, a un intercambio comercial o a un proceso de valorización de capital. ¿Ok? En fin, una característica entonces de este segundo modelo sigue siendo, es algo que Habermas no va a soltar desde los fines de los 50, inclusive hasta facticidad y validez, pues la perspectiva de un espacio público político crítico con el componente de una ciudadanía participativa en los asuntos públicos. Ahora, aquí habrá que señalar que en términos del análisis que Habermas lleva a cabo de tendencias del análisis de tendencias a la crisis, es muy interesante que Habermas va a considerar a la democracia formal, digamos, como una formación reactiva que va a intentar evitar o despotenciar ese potencial crítico político emancipativo que está incito en las estructuras nucleares del mundo de la vida. Es decir, la democracia formal se va a constituir como una barrera ante esos movimientos sociales que tienen un potencial crítico emancipativo. ¿Cómo? Pues en este proceso, para ponerlo en categorías marxistas, porque Habermas en este periodo sí está ya más permeado de esta, digamos, lenguaje marxista, que es que hay un proceso de abstracción real, es decir, de transformación de esa ciudadanía potencialmente crítico-política a esta ciudadanía despotenciada que va a ser movilizada
en términos plebiscitarios y que va a ser sujeto a un trabajo de manipulación por parte de los medios masivos de comunicación. Entonces, se entiende a la democracia formal como un mecanismo para despotenciar o impedir el avance de esos movimientos crítico-políticos que se encuentran por excelencia en el ámbito del mundo de la vida. Bien, en fin. Bueno, ese sería el segundo grande modelo que podemos encontrar por excelencia en problemas de legitimación en el capitalismo tardío. Vamos con el tercero. ¿Dónde encontramos el tercero? En la teoría de la acción comunicativa. La teoría de la acción comunicativa, que es publicada a inicios de la década de 1980, pues ya va a condensar toda esta complejización temática, ya va a estar consumado el giro lingüístico en la obra de Habermas y también va a estar pues ya totalmente consolidada y reafirmada pues esta idea de un espacio público crítico con perspectiva participativa, pero aquí va a ser muy importante. No voy a abordar toda la obra, porque evidentemente, imagínense, son 2 tomos, más de 1000 páginas, está bastante compleja la discusión. Eh, Solo daré un panorama general en dos orientaciones que me parecen centrales, sobre todo a lo que vamos a ver posteriormente, facticidad y validez, que es la teoría de la acción desarrollada por Habermas, la cual tiene una fuerte influencia weberiana, como sabemos, y que también está marcada ya por la distinción que Habermas había realizado entre los conceptos de interacción y trabajo. Por un lado, vamos a encontrar la idea de la acción racional de acuerdo a fines, que es una categoría totalmente weberiana, es decir, la acción estratégica, la cual sería propia de un ciudadano que actúa más en el rol de consumidor de opciones políticas y que es sujeto a esta influencia manipulativa de los medios masivos de comunicación. Es decir, que este ciudadano participaría en un rol más pasivo, en un rol de sujeto que vive más en el espacio público, privado, íntimo, y que se enfoca más como hacia el ámbito del consumo y que tiene una perspectiva más utilitarista o estratégica de lo social. Y por otro lado vamos a tener pues la acción comunicativa, la cual evidentemente es una acción más centrada pues a la interacción. Y habría que recordar pues aquí las categorías centrales de esa idea de racionalidad comunicativa, es decir, que el telos del lenguaje o el telos de la racionalidad comunicativa sería el consenso. Y pues la idea de llegar a un acuerdo comunicativo de corte racional a través de la defensa argumentativa de determinadas aseveraciones que poseen una determinada pretensión de validez y que fundamentalmente, si llevamos a cabo este proceso comunicativo, pues podemos llegar a un acuerdo y un consenso que podemos considerar pues más o menos racional. Esa sería la perspectiva en la teoría de la acción comunicativa, pero aquí sería muy interesante pues analizar como tal la propuesta en torno al espacio público, y pues aquí ya estaría pues muy marcada por esta idea que proviene de la teoría de los sistemas, básicamente aquí la discusión que les comentaba que tiene con Niklas Luhmann, de que este mundo de la vida donde se encuentran estos movimientos sociales de corte crítico, estos movimientos subalternos, están constantemente presionados o sujetos a la presión de los sistemas administrativo y político, bajo sus dos medios por excelencia, que es el medio poder y el medio dinero, y que los van a someter a un proceso de colonización o de abstracción real, y que en este sentido, el espacio público desarrollado en el ámbito del mundo de la vida se va a constituir como un baluarte, también le llama barrera de autoimpedimento o barrera de defensa ante el avance de esta lógica de los sistemas funcionalmente diferenciados. Yo sé que es un poquito complicada la terminología, espero ser lo más claro que pueda, si no ahorita en las preguntas lo trato de aterrizar más, pero sería entonces que esos movimientos sociales y ese espacio público, digamos, informal, que está en la periferia del sistema político y del sistema económico, pues constituyen una barrera viva contra ese proceso de avasallamiento del sistema económico y del sistema político. No sé si lo dije más claro. Bueno, ahorita lo volvemos a abordar si quedó duda sobre esto.
Pero en este sentido, pues ese espacio público informal eh, se constituiría entonces como una barrera o como un baluarte vivo contra pues este proceso. Ahora, es muy importante para cerrar el análisis de los tres primeros modelos que en el modelo 1, 2 y 3, que corresponde a la cesura temporal de los 60, 70 y 80 en la obra de Habermas, él va a tener una evaluación muy negativa del sistema administrativo, es decir, del sistema político. Él va a considerar que el sistema político funciona como una garantía para la continuidad del proceso de valorización del capital, es decir, para la continuidad y buen funcionamiento del capitalismo tardío, sobre todo a través de los instrumentos de la política macroeconómica. Pero va a ser una visión que él va a matizar en facticidad y validez, porque aquí lo que vemos, no sé si lo alcancen a ver, es una gran confrontación o un gran choque entre sistema político y espacio público informal. Es decir, no hay un acoplamiento o no hay un puente entre ambos. Es decir, que ese espacio público informal que Habermas llega a considerar también como un complejo salvaje, que no se deja someter a los imperativos del sistema administrativo, del sistema político, está desacoplado. No hay como una comunicación directa o no hay una institucionalización de esa razón comunicativa política. ¿Ok? Bueno, hasta ahí estamos bien con los tres primeros modelos, espero. Vamos a ver el cuarto. Bueno, no sé si vamos bien de tiempo, pero bueno. El cuarto, facticidad y validez. Este es muy interesante porque pues ya facticidad y validez constituye pues el modelo más acabado de Habermas. Encontramos pues algunas discusiones contemporáneas, artículos periodísticos que ha publicado Habermas desde el 2000 para acá. Yo creo que los más importantes, pues la discusión que tiene con Joseph Ratzinger, la discusión que tiene con Derrida, pues este análisis que hace en sentido cosmopolita de los ataques terroristas del 2001, en fin. Pero yo creo que en Facticidad y Validez o Facticitatum Geltung, publicada a inicios de la década de los 90, pues podemos encontrar la versión más condensada o más acabada del pensamiento político de Habermas, que podemos considerar que es el modelo de política deliberativa, el cual está muy relacionado con la idea de Estado de Derecho y pues esta idea de espacio público que les he mencionado que Habermas ha desarrollado desde la década de 1950. Ahora, ¿cómo empieza, digamos, en términos políticos, que nos pueden interesar en esta discusión facticidad y validez? Porque también el debate está bastante complejo, digo, es otra de las obras titánicas de Habermas. Yo creo que sería fundamentalmente en la crítica que hace el propio Habermas a la debilidad de la acción comunicativa para lograr una integración social en las sociedades actuales. Es decir, imaginémonos para ponernos de acuerdo en una sociedad funcionalmente diferenciada, organizada por grandes sistemas, como es el sistema administrativo, el sistema económico, en términos de democracia participativa, sobre la frágil base del puro diálogo comunicativo, es decir, por ejemplo, sobre la idea de promesa, bueno, vamos a dialogar, vamos a llevar a cabo un proceso de discusión pública y vamos a llegar a un acuerdo. ¿Y sobre qué base se va a respetar ese acuerdo? Yo creo que esto es algo que ya había visto Kant, que ya había visto Hegel, por ejemplo, con Hegel el paso de el surgimiento de la injusticia, ¿no? En el campo de la sociedad civil y el tránsito al Estado, el tránsito que hay en la obra de Kant del campo de la moral al derecho, porque el puro diálogo comunicativo no nos alcanza a lograr una integración social para sociedades funcionalmente diferenciadas y organizadas a través de estos grandes sistemas. Entonces, Habermas va a hacer una crítica a la idea de la razón comunicativa y a la debilidad de que ésta descanse nada más en la pura defensa de las pretensiones de validez. Entonces, Habermas va a intentar entonces preguntarse cómo se puede institucionalizar, digamos, ese tránsito de esa influencia o de esa presión que viene de los movimientos sociales que viven en el núcleo del mundo de la vida hacia el sistema político. En este sentido, en primera instancia, y esto interesa mucho pues a quienes se interesen en los debates jurídicos o quien venga del campo jurídico,
porque aquí también Habermas pues, va a tener una discusión y una influencia de pues, un pensador tan importante como es Robert Alexy, que es el papel de la norma jurídica, el papel que va a tener la norma jurídica para garantizar este nivel de integración social. ¿Por qué? Fundamentalmente por una doble perspectiva que existe en la norma jurídica. La norma jurídica me va a permitir, por un lado, que yo viva, digamos, en el ámbito puramente de la libertad negativa, es decir, que yo viva como un ciudadano que se desenvuelve en el espacio íntimo privado y que no me interesa lo político, es decir, en la mayoría de los estados liberales o de las sociedades democráticas de corte liberal, no estoy obligado a participar en lo político. Si quiero voy y voto y si quiero no. Puedo, digamos, no interesarme y vivir eso que Sigmund Bauman llama la vida de consumo o esa apatía del ciudadano como consumidor. Pero al mismo tiempo, la norma jurídica y específicamente los derechos fundamentales que también se condensan y se institucionalizan en términos de Estado de Derecho, me permiten vivir el aspecto de la libertad positiva, es decir, puedo discutir en lo político, puedo organizarme, puedo hacer una formación política, una asociación civil, o puedo presentarme como candidato. Entonces, la norma jurídica me va a permitir ambas orientaciones. Y lo que va a hacer aquí Habermas es que, por un lado, va a entender que existe un espacio público institucional, o más o menos estructurado en términos institucionales, conformado pues por los medios de comunicación, por intelectuales orgánicos o periodistas, también por los propios partidos políticos, y que es un espacio público pues institucionalizado, más o menos constante en el tiempo. Y por otro lado está este espacio público informal que también, sobre todo, pues de repente hace su aparición o toma más luz en determinadas perspectivas políticas, ¿no? Movimientos de protesta, eh, digamos, por ejemplo, pensemos en las protestas por los crímenes raciales por parte de la policía recientemente que hay en Estados Unidos, que ahí se formó, digamos, un espacio político real y concreto a través de esa coyuntura y que fácilmente después se puede disolver. Eso es a lo que se está refiriendo Habermas. Y que va a haber entonces este espacio público formal, institucionalizado, y el espacio público informal, o que podemos llamar pues ese espacio público salvaje o no organizado. Entonces, ¿cómo vamos a lograr un acoplamiento entre ambos? Habermas considera que este acoplamiento se logra a través de esta idea de política deliberativa, donde entonces este espacio público y esta opinión pública informal se va a constituir más bien ya, aparte de como un mecanismo de autoexperimento o un baluarte de defensa ante el avance de la lógica de abstracción real de los sistemas poder y dinero, se va a constituir también como una red de sensores sobre temas sensibles de interés público. Entonces, ante determinadas coyunturas, va a haber una participación pública y lo que Habermas espera es que a través de la política deliberativa se logre lo que él llama una influencia publicística, es decir, que, pero ojo, no en sentido comercial, sino en un sistema de transparencia, de participación en diálogos públicos, que logre conectar esta influencia producida por los movimientos sociales, estas demandas sociales, hacia el ámbito de la opinión pública formal, de los debates parlamentarios, y que finalmente este poder comunicativo, esta influencia comunicativa, se lograra traducir en un poder, este es un concepto de Habermas, en un poder administrativamente utilizable, es decir, que el sistema político potencialmente pueda utilizar pues esta agenda que viene de los movimientos sociales en decisiones de carácter autoritativo, ¿no? Que sería por excelencia pues la definición del sistema político, entendido como aquel sistema que tiene como función primordial la asignación autoritativa de determinadas decisiones, ¿no? Entonces, el modelo de política deliberativa va a constituir un gozne o un puente o una bisagra entre esa opinión pública informal y la opinión pública formal. Bueno, para ir cerrando esta discusión, déjenme ver cómo lo puedo aterrizar para cerrar.
Pues que Habermas, pues finalmente también es conocido porque va a ser una especie como de énfasis digamos, este modelo de democracia más de corte procedimental. No obstante, yo creo que yo no lo concebiría mediamente en términos puramente procedimentalistas. No corresponde meramente pues al que podemos denominar estas teorías que tienen que ver con democracia formal, con teoría de élites o teorías pluralistas de lo político, sino que él va a ser al mismo tiempo aquí un intento de acoplamiento que me parece que es adecuado entre estas perspectivas más liberales o de democracia formal con perspectivas más republicanas o de democracia participativa. Es decir, que este modelo de política deliberativa se va a encontrar en un punto medio entre las propuestas liberales o más de democracia formal procedimentalista y las perspectivas más republicanas o de democracia participativa. Nada más cabe destacar dentro de todo este modelo que evidentemente Habermas no está hablando de democracia directa. Eso sería muy importante recuperarlo. Y que aquí Habermas pues se va a confrontar pues con todas las teorías marxistas, también se va a confrontar pues con aquellas teorías, pensemos en la de Chantal Mouffe, que va a concebir a lo político como un espacio de conflicto, de desacuerdo, inclusive de categorías ahí como amigo, enemigo de corte schmittiano, y que sí va a hacer más énfasis en estos potenciales emancipativos o político críticos de esta modernidad ilustrada y racional, y que ok, sí, vamos a ir cerrando. Y que, bueno, finalmente, habría que pensar, para concluir con esta charla, pues allá casi 30 años de la publicación de Facticidad y Validez, pues cómo lo podemos aterrizar actualmente o cómo nos sirve este modelo. Yo creo que sin duda, pues Habermas ya alcanza a ver pues la cuestión a través de los medios masivos de la comunicación de la creciente virtualización del espacio público y que es un fenómeno que Habermas no alcanza a ver, es decir, el surgimiento de un espacio público virtual, el cual pues actualmente ya tiene carta de naturalización, es decir, de estos procesos también de constitución de un espacio público en el ámbito pues del Internet, de la discusión en foros, en grupos de discusión, por ejemplo, lo que esta propia conferencia virtual que estamos viendo pudiera ser parte de esa idea de opinión pública, de discusión de temas políticos, porque Habermas escribe Facticidad y Validez a inicios de 1990, es decir, el auge del Internet pues se dio sobre todo, o el arranque, después de 1996. Yo creo que la primera gran obra que podemos encontrar que constituye un primer análisis sistemático de este tema sería Homo Videns de Giovanni Sartori. Eh, Sartori a finales del 90 y principios de los 2000 alcanza ya a ver el surgimiento de Internet y de pues lo que en su tiempo fueron los primeros foros de discusión. No obstante, hace un diagnóstico muy interesante porque lo que nos dice es que tal como pasó con la televisión, él hace una hipótesis increíble en ese momento, que él piensa que Internet no, se va a convertir en un poco lo mismo, en un medio de entretenimiento, de banalidad, de compartir pues cosas que apelen más a la irracionalidad o a los sentimientos que a la razón. Y la visión de Habermas también, digamos que se podría considerar dentro de esta vía. No obstante, yo creo que aquí sí habrá que recuperar pues esa idea de teoría social crítica que nos puede servir como un instrumental analítico para el análisis de las tendencias. Es decir, no, yo creo que no podemos ser meramente apocalípticos, para ponerlo en las categorías de Humberto Eco en apocalípticos integrados, y decir que esto es pura banalidad y es puro entretenimiento, que es gente bailando en TikTok, subiendo historias chistosas en Instagram, y que es esa ciudadanía despolitizada. No, porque sí hay ciertas coyunturas donde sí se ha verificado esa constitución de ese espacio público político crítico. Y desde mucho tiempo atrás, pensemos, por ejemplo, la primavera árabe, el 11M en España, la formación de grupos como Wikileaks, eh, y la conformación de otras plataformas para discusión y compartir opiniones diferentes a Facebook, como fue el propio esfuerzo de los fundadores de Wikipedia con WT Social. No sé si conocen esa red social, pero en fin, que es más crítica, noticias más verificadas y que pueden contribuir potencialmente a la conformación de un espacio público crítico virtual. En fin,
Pero yo creo que en todo este balance, que me parece un poco ambivalente, porque no podemos considerar que es un mero entretenimiento, como parece predominar, porque está este potencial de organización social y de organización de movimientos políticos, pero yo creo que finalmente lo que no tenemos que perder de vista es que no debemos llegar a un paroxismo del espacio público virtual, porque finalmente el Internet también es un gran medio de descentralización de información y de control político. Y no se nos debe de olvidar, por ejemplo, lo que pasó en la primavera árabe con ciertos países, me parece que fue Turquía, pues simplemente apagaron el Internet. Digo, eso ha sucedido en países autoritarios que literalmente te apagan el Internet y se acabó la organización en Twitter, en Instagram o Telegram o lo que quieras. Y que finalmente, aunque no lo apaguen, como se vio en las recientes protestas por los crímenes raciales en Estados Unidos, pues esta organización en un ámbito de espacio público virtual sí remite necesariamente a la organización en el espacio público offline, es decir, en interacción cara a cara en el espacio público real, es decir, yo tomando la ciudad, tomando la calle, tomando el edificio, eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Eh, es decir, llegar a esta idea exagerada de que todo va a ser virtualidad, sino que siempre nos remite a esta interacción vis a vis en el ámbito de los movimientos sociales, en el espacio público real o concreto. Bueno, es un tema pues bastante complejo, también es un poco difícil presentar a Habermas en términos tan globales, pero bueno, eso sería por el momento todo por mi parte y pues les agradezco mucho la atención. Pues pasamos a la parte de preguntas. Gracias, José. Pues oye, muy interesante, te acabas de echar 30 años de trayectoria de Habermas muy, muy sintetizados, pero yo creo que sí nos estás haciendo una gran invitación pues a leer a este gran pensador, el último, digamos, uno de los últimos representantes de esta escuela de la teoría crítica de Frankfurt. Por ahí hay una pregunta de Manuel, no sé si la quieras hacer tú personalmente, Manuel, está abierto el micrófono. Yo quisiera preguntarte algo rápidamente. A mí me surgieron algunas dudas para que igual puedas comentar un poco más. Que señalaras, que quedara claro cuál es esta crítica que hace Habermas a lo que llamaste el privatismo de lo político, que me parece muy interesante y que me parece una crítica muy actual y muy vigente. La política, al final de cuentas, creo que siempre se repite, en cualquier época es similar. ¿Y cuál sería la crítica que hace Habermas a la política como un objeto de consumo? ¿No? O sea, eso me parece muy interesante, esas dos cosas. Y por último, de mi parte, los demás igual están abiertos a hacer alguna pregunta. Por último, ¿cómo trazarías o cómo crees que trazaría Habermas esta distinción entre lo privado y lo público, ¿no? Son categorías muy importantes de la teoría política. No sé si hay alguna respuesta que pudieras aportarnos al respecto sobre lo privado y lo público, que es un tema que has tocado a lo largo de la charla, ¿no? Esas serían como algunas cuestiones que me gustaría comentar. Les cedo la palabra a Manuel. No sé si quieras que te las digamos de una vez todas o una por una. O igual, Manuel, si quieres comentar algo. Y ahorita vamos con Alina. Manuel. Sí, adelante. Buenas tardes a todos. José, excelente presentación. Yo creo que brilla por ser sencilla y clara. Pocas veces se logra eso, ¿no? Felicidades. Brevemente, hacia el final de la segunda parte de esta exposición que haces, señalas que la postura de Habermas respecto al espacio público todavía es muy abstracta o muy idealizada, ¿no? Entonces, yo digo, pero ¿por qué tendría que plantearnos una forma de cómo realizar ese espacio público, ¿no? Yo creo que todas las sociedades son distintas y creo que es deber de los ciudadanos el que construyamos esos espacios públicos como este que construye Carlos en esta plataforma, ¿no? Y que pueden darse no solamente en lo virtual, sino en, como asociación de agricultores que pretendemos tener un reconocimiento del Estado y de la salud que deben de manejarse para los agroquímicos, etcétera, y ahí podríamos legislar algo como sucede en Europa en la governance, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, ¿por qué tendría que establecer Habermas eso? Y en ese sentido no veo mal ese idealismo, ¿no? Y por otro lado, cuando en la tercera parte hablas de que no hay una legislación o no hay un reconocimiento por el parte del Estado, ese ir
al derecho, para el reconocimiento de este derecho humano que es la libertad de expresión, por ejemplo, y que se vería matizado en el espacio público, yo creo que también eso depende de cómo nosotros construimos esos espacios públicos, ¿no? O sea, pienso en los gays en la Ciudad de México, bueno, más bien toda la comunidad con diferentes preferencias sexuales que en lugar de hacer una marcha, hacen un desfile un domingo y lo van construyendo de otras maneras creativas. Naturalmente siempre va a haber grupos que van a aprovechar ese espacio para desusarlo, ¿no? Para hacer desastre, pero por otro lado sí hubo un gran impulso ahí, ¿no? Y yo creo que así los espacios se construyen más allá del derecho y de eso para pelear por la deliberación de ese espacio, por la construcción, por la búsqueda, ¿no? Pienso en el profesor Gabriel Vargas, por ejemplo, que en nada se preocupa por estos temas de Habermas y eso, pero que, por ejemplo, él sí busca un espacio para la filosofía más allá del ambiente académico, filosófico y pretende llegar a la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido irían este par como de preguntas, ¿por qué Habermas tendría que responder a eso, no? Muchísimas gracias, José. Sí, gracias, Manuel. Bueno, ¿listo? Sí. ¿Contesto estas preguntas? Sí, por favor. Y ahorita Alina tiene alguna duda, Sí. pero si quieres lo dejamos para la siguiente ronda y ahí cerramos. Bueno, Gracias, José. voy a intentar responderlas porque luego me disperso, si no, me disculpan, pero yo también les voy a dejar por aquí mi correo por si después quieren seguir dialogando estos temas. Bueno, ya se los escribí aquí en el chat. Eh, bueno, básicamente yo considero respecto a la última pregunta que si hay un cuestionamiento de Habermas sobre los términos de cómo se organiza ese espacio público, porque como les decía al principio, pues es muy importante el debate que tiene en 1968 con los movimientos sociales, porque se había llamados de acción directa. Pensemos, por ejemplo, en el papel que jugó otro joven académico, otro joven universitario que se coloca, digamos, en las antípodas de Habermas, que es Rudi Dutschke, y que se había llamados muy fuertes a la acción directa, y de hecho lo subieron, con consecuencias pues no muy afortunadas, y que sí había la idea, o sea, Habermas viene de estas discusiones del intelectual entendido pues como parte de esta vanguardia que va a ser partícipe pues del diseño de la táctica o de la estrategia, por decirlo de algún modo. Yo creo que la respuesta, como les comentaba, lo encontramos en este artículo de Habermas, en este capítulo de Habermas en Verdad y Justificación, que es la filosofía como guardiana de intérprete, pero es muy la interpretación también de Habermas, que es la idea del filósofo como Offenlicher-Hutter o guardián público de la racionalidad, y que va a hacer contribuciones a este análisis del espacio público, del creciente avasallamiento de la lógica de abstracción real del sistema económico y del sistema político, pero que como tal, o sea, eso lo deja muy en claro Habermas, o sea, no esperes aquí una táctica de acción concreta. También creo que esa parte se me olvidó decirla, que este espacio público no se puede organizar, ya sea por un intelectual, por el Estado, por el sistema económico, porque es una especie de, en la teoría de acción comunicativa, Habermas le llama Builder Complex, complejo salvaje, no se deja organizar. Sin embargo, no está hablando de un poder constituyente, por ejemplo, en el sentido de Negri y de Tony Negri. O sea, no es un poder constituyente en el sentido de una fuerza viva, crítico, política, con implicaciones sustantivo radicales. Sin embargo, pues todos los teóricos de esta corriente, digamos un Zizek, un Negri, un Chantal Mouffe, todos los autores que quieran en esa vía, pues sí van a cuestionar fuertemente a Habermas, sobre todo porque es un modelo institucional. Ahora, no se trata de que el Estado de Derecho reconozca o que los movimientos sociales se tengan que esperar a que el Estado de Derecho lo reconozca, porque de hecho los movimientos sociales empujan a través de sus luchas, el movimiento feminista, los movimientos subalternos, los movimientos LGBT, etcétera, empujan por estas conquistas constitucionales. Lo que Habermas estaría buscando sería algo así como una institucionalización política de la razón comunicativa. Yo sé que lo estoy diciendo muy conceptualmente, pero creo que sería lo más puntual.
una institucionalización jurídico-política de esa posibilidad de dialogar en el espacio público. Y Habermas, el único lugar seguro donde le encuentra son las normas jurídicas que se refieren a derechos fundamentales organizados por el Estado de Derecho. Y aquí cabe señalar que es algo en lo que Habermas sigue a Robert Alexi, que me parece también que, por ejemplo, la obra de Luigi Ferrajoli es completamente compatible también con esta visión. Y aquí podemos también hacer una crítica a Habermas, que Habermas no está haciendo el suficiente énfasis también en los derechos sociales. ¿Por qué? Porque en esta idea de espacio público, y me voy a detener un poco a lo que decía Carlos sobre la distinción público-privado, pues si tú no tienes, digamos, el mínimo social en ese espacio privado íntimo, ¿cómo vas a participar en el espacio público? Es decir, esto si lo queremos ver de un modo muy, digamos, me voy a bajar mucho en el análisis, pero a nivel de objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, pues debe haber un piso mínimo, un mínimo de derechos sociales fundamentales que tiene que ver con alimentación, con ingreso, con servicios sociales que te permitan las condiciones materiales para poder constituirte como un ciudadano. Digo, de cualquier forma la ciudadanía lo hace, pero eso es un tema muy sensible pues para el caso latinoamericano. Yo les dejé mi correo porque de repente me pierdo, porque si me las quieren volver a enviar por correo, yo creo que hasta mejor, pero bueno. En el caso de la otra pregunta de Carlos, ¿me la podrás repetir? Porque se me fue la primera. No te preocupes, mira, te comento las si quieres. Yo te pregunté sobre cuál sería, digamos, te recuerdo, mira, cuál sería la crítica de Habermas a la política como un objeto de Ok. Sí, consumo sí, sí. y algo privativo. Y no sé, te digo una por una. Veo que te tengo que hacer una por una mejor. Vamos Sí, una por una y sí, mejor. ahorita con otras Sí, dos porque que me quedan. pierdo. Vale, no te preocupes. Bueno, Esa sería la pregunta. la cuestión de la crítica a la política como objeto de consumo. Básicamente es un fenómeno que Habermas identifica muy temprano. Como les decía, el primer gran análisis de esto yo creo que lo encontramos en Tener o Ser de Fromm, donde él analiza esta ciudadanía que se desenvuelve en el ámbito de lo que él denomina el tener y no el ser, es decir, en el ámbito de la mercancía, del proceso de valorización del capital, es decir, esta ciudadanía que solo se interesa en lo político, pues cada 3 o 6 años va a votar, está sujeta a la manipulación de los medios masivos de comunicación y que básicamente lo que pide es no ser interferida en su vida, espacio privado, íntimo, y que inclusive puede exigir el derecho de no participar en lo político. El problema es que cómo tú acoplas esta ciudadanía que de algún modo se ha extendido tanto con la perspectiva de un espacio público político crítico que es tan fundamental en determinadas coyunturas políticas y que además te liga a la idea tan importante en la modernidad de la voluntad general, que, bueno, podemos encontrarla de un modo más radicalizado o más republicano en la obra de Rousseau, que también está esta idea de la voluntad de ciudadanos libres en la filosofía política de Kant, pero cómo tú concretizas en términos ya reales, concretos en las sociedades actuales, esa idea de formación político-democrática de la voluntad. Y cómo acoplas esta realidad sociológica de una ciudadanía volcada en la vida de consumo con la perspectiva de un espacio público político crítico, porque es el principal problema de la obra de Habermas. Habermas no lo cifra en la idea de revitalizar al público literario o en la idea de sacar a la gente a la calle a través de mecanismos de democracia directa o de una irrupción radical en lo político, porque Habermas entiende que este sujeto que era el portador del público literario se ha disgregado sociológicamente, es decir, imaginemos pues hacer un ejercicio de democracia directa inclusive en la sociedad mexicana. Es complicado. Se pueden llevar a cabo pues ejercicios de consulta, tenemos pues algunos mecanismos de democracia participativa, algunos ensayos de democracia directa, pero que para Habermas no serían candidatos para lograr responder a las necesidades de
los sistemas estructuralmente diferenciados y crecientemente complejos, como es el sistema administrativo y el sistema económico. Aquí, sinceramente, para entender bien esta discusión de Habermas, habría que irse con la teoría de sistemas, porque la teoría de sistemas de Niklas Luhmann y todos los enfoques que tengan que ver con democracia formal o las teorías pluralistas dentro del campo de la ciencia política, pues niegan pues la capacidad que tiene la ciudadanía o la falta de practicidad. Por ejemplo, lo que nos dice José Luis en el chat, que la sociedad escoja a los jueces, por ejemplo, que esto es una discusión, ¿eh? Y que yo solo quiero abrir la discusión en el sentido de que esto es discutible, o sea, es la propuesta de Habermas, es una propuesta institucional procedimentalista, que yo creo que se podría prestar también interpretaciones débiles y fuertes. Es decir, ¿cuál sería la interpretación débil si me muevo más hacia el campo del liberalismo y la democracia formal? Pero el modelo de política deliberativa yo creo que tiene la flexibilidad de algún momento dado darle una interpretación fuerte sustantiva, es decir, irse hacia un modelo más republicano, más de democracia participativa. Pero hay el problema que se te cuela es esta doble posibilidad de la norma jurídica que te va a permitir, yo no quiero participar, no me gusta lo político, todos los políticos son iguales, no sé qué. A mí déjame consumir, déjame estar en un templo de consumo, como les llama Bauman, ¿no? A los malls o a los centros comerciales, a estar sumido en la banalidad o en el entretenimiento, no me interesa lo político. Pues la norma jurídica te lo permite y es un derecho humano inclusive, pero también te permite este papel realizativo que como ciudadano puedo participar en lo político. Esto es lo que Habermas trata de resumir como la tensión entre facticidad y validez, es decir, entre esta perspectiva del ciudadano que participa en lo político y el ciudadano que no participa y que no le interesa participar, y que el Estado constitucional de derecho posibilita ambas perspectivas. Es la tensión que existe. No sé si con eso se respondió un poco. Sí, muchas gracias. Me ayuda un poco más a entender. Creo que es un gran debate, como bien comentas, que tiene muchas aristas y muchas cuestiones a considerar. Me gustaría comentarte dos últimas dudas. Alina nos comenta, dice, considero que hay tres tipos de modelos de Internet, ¿no? Uno que es el chino, el americano y el europeo, y cada uno tiene sus propias determinaciones. ¿Cuál de ellos considerarías un espacio crítico o cómo desarrollar lo crítico ante la política actual? Bueno, en el caso del espacio público chino, pues es un espacio completamente hipercentralizado, hipercontrolado. No quiere decir que el americano tampoco, o el que tengamos nosotros no esté también controlado o sometido a una cierta censura o filtros. Yo creo que pues podemos movernos a un enfoque más radical, más clausurado en la medida que nos movemos hacia sistemas más autoritarios. Sin embargo, probablemente podemos, tampoco quiero ser una apología del espacio público virtual americano, ni mucho menos es la idea, pero pensemos en las recientes protestas, por ejemplo, raciales que hubo, que estuvieron bien organizadas a través de distintas redes sociales. Inclusive a mí me sorprendió ver que en TikTok se andaban organizando o subiendo, digamos, videos breves de 15 o 30 segundos que documentaban lo que pasaba. Porque, por ejemplo, esta herramienta de TikTok, pues pura gente, pues con bailes, con puro entretenimiento. Sin embargo, también ya empieza a haber contenidos académicos, contenidos culturales. Por eso es que yo diría, como tecnología, pues permite ambas orientaciones, es decir, el entretenimiento o la información. YouTube en sus orígenes también fue eso. También predominaban pues videos de entretenimiento y ahora tienes canales académicos, por ejemplo, el propio canal del Centro de Estudios Filosóficos, donde podemos encontrar charlas, y que más bien depende de pues el propio uso que haga el ciudadano. Ahora, yo lo que cabría decir aquí, y que no excluyo que esto pudiera pasar en una explosión social revolucionaria, inclusive en países democráticos, ya ha pasado en varias latitudes, es que te apagan el internet. Bueno, hubo denuncias de que sucedió en Venezuela en protestas en los años anteriores, ha sucedido en China en algunas localidades, sucedió en la primavera árabe, y que en este sentido también se exploraron opciones, porque puedes utilizar ciertos exploradores, por ejemplo, la red Tor, para evitar la censura. Por ejemplo, es lo que hacen desde China, los blogueros de China, los blogueros de Cuba, algunos blogueros en Venezuela.
y que se podría, digamos, intentar burlar un poco. Es lo que está tratando de hacer énfasis el hacktivismo, ¿no? Por ejemplo, todos los movimientos que tienen que ver con Wikileaks, con Anonymous, ¿no? Que tratan un poco de abrir estos espacios. Pero yo aquí lo que haría énfasis es, ojo, porque no hay que llevar a exaltar tanto esta idea de espacio público virtual, porque finalmente estos movimientos, como se vio en las recientes protestas en Estados Unidos, se llevan a cabo en el espacio público offline, el espacio público real o concreto, es decir, tienes que llevar tu cuerpo ahí y tener una experiencia cara a cara con otros. Y finalmente también dialogar en el espacio público, ¿ok? Entonces, no sé si esto orienta un poco. Aunque de esto yo lo que diría es, son temas que se están empezando a estudiar sobre todo del 2014 para acá. Los estudios sobre espacio público virtual, sobre incluso esta idea de e-government o gobierno virtual, o gobierno a través de Internet o de gobernanza virtual, pero que yo creo que habría que empezar a analizar numerosos estudios empíricos sobre la cuestión del espacio público virtual. Sin embargo, yo creo que para poder actualizar esta idea de espacio público, de opinión pública, de política deliberativa, ya hay que llevarlo sin duda pues al campo del espacio público virtual. Gracias, José. Una última pregunta más, y comentarte que son temas muy, muy interesantes, estos de la cuestión de la participación del ciudadano político, ¿no? Un ciudadano político que no politizado, que sería, creo que diferente, sino un ciudadano político que está interesado y que es capaz de hacer uso de esta razón comunicativa, esta racionalidad comunicativa, ¿no? Creo que el espacio público carece muchas veces y muchas personas carecen de esta racionalidad o no son capaces de plantear en el espacio público con argumentos y con razones sus demandas, ¿no? Entonces parece que hay muchos, es un gran tema muy interesante. Te agradezco la charla. Por último, nos dejas con muchas dudas y con muchas ganas de leer a Habermas también. Te planteo la última duda que me parece muy interesante de Raúl Jiménez. Dice, excelente presentación. Dice, no siendo solo Habermas, sino de igual forma Arendt y Rawls centraron algunas de sus ideas en la idea kantiana del principio de publicidad. ¿Por qué en Habermas tomó mayor fuerza esta idea kantiana? Que también te iba a preguntar algo de si pudieras comentar algo sobre el principio de publicidad, que es muy interesante en términos de política para Kant. Creo que es como el equivalente del imperativo categórico, pero en política, ¿no? Es como el equivalente, ¿no? No sé si pudieras comentar algo. Con eso yo cerraría y te cedo la palabra y pues igual al final para despedirnos, ¿no?, de todos. Gracias, José. Sí, muchas gracias. Sí, como menciona, pues es una de las categorías fundamentales de la filosofía política de Kant y que también tiene un papel en este tránsito de la moral al derecho, ¿no? De este tránsito que se lleva a cabo pues del ámbito de la moral al campo de la doctrina del derecho y que también podemos encontrarlo en la propia propuesta cosmopolita de Habermas, porque Habermas entiende, de Kant, entiende a la propia, al propio proyecto de una federación de estados, que estos estados tengan un carácter republicano y que puedan tener constituciones que estén basadas en este principio de publicitet o principio de publicidad. Ahora, este principio, a lo que podemos asociarlo actualmente, Kant y todas estas discusiones en la Ilustración, pues lo están enfocando contra la práctica del arcana imperi, es decir, contra la práctica del secretismo del poder, entendido en términos maquiavélicos, en cosas que se sustraen del debate público y que para Kant, en términos de Ilustración, pues todo lo que tenga implicaciones políticas, jurídicas, no tendría por qué estar sustraído o oculto del debate por parte de esa ciudadanía y de esa idea de sapere aude, ¿no? De atrévete a saber, atrévete a cuestionar, que es el mensaje de la Ilustración. Ahora, ¿cómo lo recupera Kant? Perdón, Habermas, porque Habermas en la revitalización o en el énfasis que hace del espacio público, se está refiriendo a temas que desde el ámbito del mundo de la vida o desde los movimientos sociales se pueden tematizar y que en este sentido las instituciones políticas deben estar abiertas a la discusión, que tiene también que ver con otro grande tema, que es el tema de la legitimidad del poder político.
Es decir, por ejemplo, Niklas Luhmann, ¿qué es lo que dice? La legitimidad a través del proceso. Es decir, una decisión política autoritativa es legítima porque sigue un determinado proceso establecido constitucionalmente. Para Habermas sería, no, no, eso es legalismo político o legalismo jurídico. Lo que necesitamos es que esas decisiones políticas que tienen un carácter autoritativo o que el propio proceso de creación del derecho esté vinculado a un proceso legislativo que refleje las demandas que existen en ese espacio público informal y que expresen en una medida, en una gran o menor medida, pues la idea de una voluntad general de ciudadanos que participan en lo político. Entonces, digamos que este principio de publicidad, que lo podríamos aterrizar también en la idea de transparencia, en la idea de apertura, en la idea de discusión de temas de interés público, que el propio espacio público informal lo tematiza, que el poder no esté cerrado, que no se refugie pues en la argumentación de que pues fueron decisiones que cumplieron con el proceso jurídico y en ese sentido son legítimas, y que esa legitimidad siempre va a ser un recurso escaso que se va a lograr en mayor o menor medida a través de la discusión pública. Yo creo que ahí es donde encaja. Y que también sería, pues, es muy interesante porque sería una traducción o una aplicación del principio kantiano de publicidad, pues ya sociedades complejas y funcionalmente diferenciadas, como son las actuales, ¿no? Entonces, no sé si eso lo responda a rasgos generales. Sí, te agradezco mucho, ha sido muy interesante la charla, creo que hay mucha tela que cortar. Próximamente en el curso que vas a estar dando, creo que vas a abordar bastantes de los temas ya mucho más a detalle, ¿no? Y con otros autores. Pues les agradezco a todos la atención, José, muchas gracias por tu participación. A Ixchel, a Manuel, José, Raúl, Alina, Melba, Hugo, va a estar el video aquí, vamos a subirlo después también un poco más editado, pero igual, José, te agradezco mucho la charla y este tiempo que nos has dedicado para charlar sobre Habermas y la política. José, muchas gracias a todos, les agradezco que tengan bonita tarde, estamos en comunicación y nos estamos viendo. Cualquier cosa le pueden escribir a José, dejó su correo por ahí. Sí, ahí está el correo en el chat y si no, también lo escribo en el post del Centro de Estudios Filosóficos. Vale. Gracias a todos, gracias, mucho José. Gusto. Hasta luego. Cuídate mucho, José, estamos en comunicación. A todos un abrazo, cuídense del COVID. Un abrazo. Cuídense, viene fuerte el COVID, que estén muy bien. Sí. A todos, Ixchel, José, gracias, Melba, un gustazo que estuvieran acá con nosotros. Buenas noches. Hasta luego.